Existen diversos tipos de familias. Algunos expertos hablan de 7, 8, 10 e inclusive 20 tipos de familias diferentes. En esta semana estudiaremos un poco acerca de la familia de Isaac, nos centraremos también en la familia de Jacob. Así que acompáñenme en el estudio de la lección de esta semana. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple, un espacio donde podemos comentar y hablar un poco acerca de la lección de cada una de las semanas. Mi nombre es Esteban Díaz y estoy contento de poder estudiar junto a ustedes. Yo tengo ya mi lección, nos encontramos ya en la lección número 9 de la Escuela Sabática y tenemos acá también la Biblia, la palabra de Dios. El título de la lección de esta semana es Jacob el suplantador. Y veremos un poco acerca de la vida de él. El texto para memorizar se encuentra en Génesis capítulo 27, versículo 36. Leo lo siguiente. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no ha guardado bendición para mí? Bueno, Jacob el suplantador, el engañador. Esaú al contrario significa el velludo. Y la historia comienza con ellos dos en Génesis capítulo 25. Si ustedes me acompañan con sus Biblias también, en Génesis capítulo 25 nosotros tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Rebeca no puede tener hijos. El mismo problema con Sara y el mismo problema que después va a tener Raquel. No puede tener hijos. ¿Qué hace Isaac frente a esta situación? Dice el versículo 21. Isaac oró a Jehová por su mujer Rebeca, que era estéril, lo aceptó Jehová y Rebeca concibió. Siempre cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad, lo que tenemos que hacer es orar. En este caso, Isaac oró a Jehová por Rebeca, presentó su problema ante el Señor. Él sabía que Dios iba a tener la respuesta porque de él tenía que venir el linaje prometido, la bendición, el Mesías. Entonces Dios respondió a esa oración. Cuando buscamos a Dios en primer lugar, entonces las cosas pueden marchar bien en nuestra vida. Pero también se produce un problema. En el vientre de su madre, ambos bebés comienzan a luchar. Rebeca se desespera. ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y eso es lo importante, consultar a Dios. Y esta es la respuesta de Dios, versículo 22. Y Jehová le respondió, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Se cumplieron los días, nacieron los pequeños, uno nació velludo, fue el primogénito de Esaú, y el otro nació agarrándole el talón, como queriendo, ¿cierto?, de alguna manera, obtener la bendición, la primogenitura. Y de eso se va a tratar la historia de estos hermanos. Cuando nosotros vamos desde el día lunes a ver el carácter de ambos hermanos, tienen similitudes, pero también son diferentes al mismo tiempo. Uno era más tranquilo, Jacob, y Esaú era un cazador que iba más fuerte. Uno era el favorito de su madre, el otro el favorito de su padre. Lamentablemente, cuando nosotros tenemos favoritos en la familia, se produce esta disyuntiva entre los hermanos, esta competencia, este problema, que después Jacob más adelante también tendrá. Bueno, ¿cuál es el carácter de Esaú? Esaú es alguien impaciente, es alguien que de alguna manera representa el carácter hedonista de la sociedad actual, del lo quiero ahora, lo quiero ya, a mi forma, a mi parecer, y no me interesa el mañana sino disfrutar de la hora, del instante. Y eso pasó, y por eso perdió su primogenitura, porque se la vendió a Jacob por un plato de lentejas. Tenía hambre y quería saciar esa hambre de inmediato, y por lo tanto estuvo dispuesto a perder la primogenitura. No pensó en el mañana, no pensó en lo que significaba todo esto, no pensó en lo que acarreaba, ¿cierto?, el hecho de ser el primogénito y que de él podría descender, ¿cierto?, el Mesías, pero ya estaba profetizado, la bendición ya era para Jacob. De alguna manera Jacob también es impaciente, es decir, participa de este engaño. Él le dice, ¿no?, de alguna manera, versículo 31, capítulo 25, véndeme en este día tu primogenitura, ahora véndemela, no mañana, ahora.
véndemela. Te doy el plato de lentejas si me vendes. Y sobre todo Esaú, que se describe con estos 4 verbos, la rapidez con que él hace todo. Dice el versículo 34, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Ahí está, 4 verbos. Él comió, bebió, se levantó, se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura, rápido. Comió, bebió, se levantó, se fue. Fue en un instante, rápido. Así perdió todo. Y lamentablemente eso va a producir problemas más adelante. Aunque Rebeca sabía que la bendición tenía que ser para el menor, trató de ayudar a Dios para entregarle la bendición a su hijo Jacob. Cuando nosotros intentamos ayudar, ¿no?, a Dios en el cumplimiento de sus propósitos, por allí adelantar las cosas, porque Dios siempre tiene su tiempo para nosotros, trae desgracia. Y eso trajo desgracia para la familia. Trajo división en la familia. Y lamentablemente Jacob va a tener que sufrir las consecuencias de esto junto con su madre. ¿Qué pasó? Llegó el momento donde tenía que entregar la bendición a Isaac, y que ya estaba viejo. Engañaron a su padre. Jacob participó de este engaño. Él trató, ¿no?, de hablar con su madre, pero no porque él no quería engañar, no porque él no quisiera a la primogenitura, sino porque lo vio difícil, lo vio complicado. Finalmente se pone allí pelo para poder engañar a su padre. Su padre lo toca, siente la voz de Jacob, pero se da cuenta, ¿cierto?, que al tocarlo es el vello de su hijo Esaú, y le da la bendición. Al llegar Esaú se pone a llorar, se da cuenta de lo que ha perdido, porque la bendición involucraba ciertas cosas. Tener la bendición, la primogenitura, significaba de alguna manera tener el liderazgo en la familia, en primer lugar, tener el sacerdocio de la familia y tener obviamente bienes materiales, es decir, una doble porción, esas 3 características que nosotros encontramos. Por eso ambos se pelean. Lo que más le interesaba a Jacob era esa bendición espiritual que a Saúl no le interesaba. No estaba ni ahí con ese aspecto. Bueno, ¿qué pasó? Esaú se enoja con su hermano, decide matarlo, y finalmente el consejo de Rebeca para Jacob es que él se vaya donde su familia y se quede allí hasta que se calmen su hermano, hasta que se calmen las aguas. El resultado es que Jacob nunca más volverá a ver a su madre. Su madre nunca más volverá a ver a su hijo. Produjo una separación. Entonces, en ese transcurso de irse, de arrancar de su hermano Esaú, Jacob tiene un encuentro con Dios, una manifestación de Dios. Y en esa manifestación de Dios, dice el versículo 26 del capítulo 28, versículo 16, cuando Jacob despertó de ese sueño, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. A veces pasa que nosotros tenemos problemas en la vida. Pasamos por dificultades, por momentos difíciles. Yo no sé qué dificultad tú habrás pasado, pero no sentimos la presencia de Dios. No sentimos que Dios está cerca de nosotros, pero Dios siempre está allí presente. Y llegado un momento abrimos los ojos y nos damos cuenta de que, claro, Dios siempre me acompañó en medio del dolor, del sufrimiento, de este problema. La verdad es que Dios siempre está presente en la vida de cada uno de nosotros. Somos nosotros los que no somos capaces de percibir la presencia de Dios en nuestra vida, que Él siempre está acompañándonos para sostenernos. Y ahí él se da cuenta a través de este sueño: oye, Dios está acá. No me di cuenta, pero Dios está acá. Y no solamente eso, versículo 17. Entonces tuvo miedo y exclamó: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. El autor de la lección hacía una comparación en este día, en esa escalera, ¿no?, que Jacob ve, porque por un lado tenemos la casa de Dios, Betel, o puerta del cielo, y por otro lado tenemos Babel, que significa puerta de Dios. Una es una construcción humana, a manera similar de los zigurats de Babilonia o las pirámides de Egipto. Tenían esa intención de hacer al hombre Dios, o acercarse, ¿cierto?, ante la misma presencia de Dios. Es el hecho humano, es el esfuerzo humano por de alguna manera ganarse a la divinidad o querer ser divino. En cambio, la escalera, una construcción tan sencilla que proviene de Dios, nos muestra, ¿cierto?, a Dios bajando hasta el ser humano, a Dios, ¿cierto?, yendo hacia el ser humano. El esfuerzo humano
y por el otro lado, ¿cierto?, la gracia divina, el hecho de que Dios se acerca a cada uno de nosotros, dos modelos para poder adorar. ¿Cuál seguiremos nosotros? Bueno, esa es una decisión, cierto, personal, pero nosotros tenemos que seguir el modelo, ¿no?, de la gracia, creer que Dios es el que se quiere acercar a nosotros y no tenemos que hacer ningún esfuerzo como lo creían las religiones en el antiguo cercano Oriente. Se va, ¿no? Llega a la casa de Labán y allí en la casa de Labán es engañado y es el título del día miércoles, engañador, engañado. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Bueno, se enamora Jacob de Raquel, la ve a ella y realmente, cierto, la ve pastoreando y se da cuenta, cierto, de su parecer. Dice acá el versículo 16 del capítulo 29. Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Versículo 17. Características de ambas. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Me llama la atención lo que dice acá, ¿no? Porque la menciona como de lindos ojos o tiernos ojos. Es como cuando nosotros decimos, bueno, esta persona tiene una sonrisa linda, ¿no? O es simpática la persona, para no decir otra cosa. Pero su hermana menor, Raquel, sí, ella sí es hermosa, ¿cierto? Tiene un lindo semblante, es hermosa de parecer. Y bueno, va a servir Jacob a Labán por 7 años. Ese es el trato. Dice acá, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor dártela a ti que a otro hombre. Y fíjense lo que dice el versículo 20. Así sirvió Jacob 7 años por Raquel y le parecieron como pocos días porque la amaba. El amor, ¿no? Ese amor sincero que espera, que es paciente, que decide, ¿cierto?, de alguna manera trabajar para poder construir y ganarse, ¿no? Demostrar que realmente ama. Eso hizo Jacob. Realmente estaba enamorado, amaba, ¿cierto?, a Raquel y sirvió por ella. Y no solamente fueron 7 años, sino que fueron 14, porque llegó un momento del engaño. Y en esa noche nupcial de bodas, no sé cómo habrá sido que la metió. Fue voluntario también de parte de Lea, es decir, ella es cómplice de este engaño, ella quiso participar en el engaño y lo engañaron. Dejaron a Raquel de lado y ellos, cierto, seguramente se pusieron de acuerdo y engañaron a Jacob. Y despierta Jacob aquella mañana, versículo 25, cuando llegó la mañana Jacob vio que era Lea y dijo a Labán, bueno, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Versículo 25 del capítulo 30. ¿Por qué me engañaste? Y acá el autor de la lección mencionaba lo siguiente. Curiosamente Jacob usa la misma palabra raíz para engañar que Isaac había usado para caracterizar el comportamiento de Jacob hacia su padre y su hermano. Acá nosotros tenemos algo, ¿no? La ley de la cosecha y la siembra. Todo aquello que sembramos, en algún momento lo vamos a cosechar. Lamentablemente lo tuvo que sufrir así Jacob. A pesar de que él se había arrepentido, había tenido un encuentro con Dios, no se pudo librar, ¿cierto?, de las consecuencias de este mundo de maldad. No solamente fue este engaño, sino también muchos otros engaños le hizo Labán. Cambió su sueldo más o menos unas 10 veces y de esa manera constantemente trataba de aprovecharse de su yerno, de Jacob. Porque Jacob tenía la bendición. Y lamentablemente después de este engaño viene la familia disfuncional de Jacob. Jacob termina diciendo el versículo, se llegó también a Raquel después de que él sirvió otros 14 años por ella y la amó más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años. La amaba más a Raquel, por ella sirvió 14 años. Y esto va a producir problemas entre las hermanas también, porque Lea siempre se va a sentir como la que no es amada. Es la segunda, ¿no? Pero acá viene lo interesante porque Lea es quien tiene hijos y Raquel no puede tener hijos. Antiguamente se consideraba una maldición que la mujer no pudiese tener hijos. Y lamentablemente se sentía mal Raquel, pero Lea sí tenía hijos, era bendecida de alguna manera. Tuvo primero 4 hijos, el primero de ellos fue Rubén, después Simeón, después nosotros tenemos a Leví y finalmente termina con Judá. Y acá hay algo especial. Cada vez que Lea tiene un hijo, de alguna manera se pregunta y dice, bueno, ahora sí que tuve un hijo, mi esposo me amará.
como queriendo buscar ese cariño, queriendo buscar ese amor. Ahora que tuve mi segundo hijo, me va a amar. Ahora que tuve mi tercer hijo, ahora sí que me va a amar. Es triste en realidad para leer esta situación. Pero con el cuarto hijo cambia. Ahora ya no busca el amor de su esposo, sino dice lo siguiente cuando nace Judá. Esta vez, versículo 35, alabaré a Jehová. Y por eso puso su nombre Judá. Bueno, esta vez ya no me preocupa mi esposo y voy a alabar a Jehová. Y es interesante porque de Judá, nombre que después se arrepintió también de sus pecados, van a ser, ¿cierto?, la descendencia de David, y de David, ¿cierto?, el Mesías prometido. Entonces Judá, ¿no?, cuando Lea abre los ojos, es bendecida y se da cuenta de que ella tiene que alabar al Señor. Finalmente empieza una competencia entre ambas hermanas. Raquel le da a su sierva. Acá ellas son las que más o menos mandan, ¿no? Las mujeres tomaban decisiones en aquellos tiempos. Y es interesante porque inclusive hasta rentan el amor, ¿cierto? Una noche de pasión, ¿cierto? La sexualidad de su esposo, de Jacob. Dice en el versículo 16, a la tarde cuando Jacob volvía del campo, salió Lea a su encuentro y le dijo, bueno, llégate a mí porque la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, en ese episodio de las mandrágoras, que Raquel quería las mandrágoras de Rubén. Bueno, las mujeres no compitiendo, generando problemas, y Jacob viviendo toda esa realidad en medio, producto cierto del engaño. Llegó el momento donde se tenía que ir con su familia, tenía que irse con todos, y fue el momento cuando nació su hijo José. Acá dice lo siguiente en el versículo 25, el capítulo 30. Cuando Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán, déjame ir a mi lugar, a mi tierra. Ya es tiempo. Ahora tengo que irme a mi tierra. Tengo que volver. Era el momento ya. Y no solamente era el momento. O sea, él ya había estado viendo que las cosas se estaban complicando. Si uno lee en el capítulo 31, se da cuenta de que los hijos de Labán ya estaban sospechando de Jacob. Oye, él se está enriqueciendo a costa. Entonces se estaba generando sentimientos que no eran buenos, de envidia en los hijos de Labán, y eso iba a producir problemas mayores. Ya llegó el tiempo. Yo me tengo que ir, y me tengo que ir con toda mi familia. Le dice entonces, dame a mis mujeres por las cuales te he servido, y a mis hijos, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he prestado. Y Labán le respondió, bueno, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. Labán no quería que se fuera ahí, Jacob, porque he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Por eso no quería, porque quería seguir aprovechándose de Jacob, quería seguir aprovechándose de él. Bueno, ¿qué te voy a dar entonces? Porque ¿hasta cuándo voy a servir? Te voy a servir a ti. Yo también tengo que trabajar. Versículo 30. ¿Cuándo trabajaré también para mi propia casa? ¿Cuándo voy a trabajar ahora para mi propia casa? Entonces hicieron un trato, Jacob y Labán, cuando él decide irse. Entonces, ¿cuál es el trato que ellos hacen? Bueno, Jacob se iba a llevar todas aquellas ovejas que estaban pintadas, que tenían manchas. Y Labán se iba a quedar con todas las que eran blancas o negras completas. Pero Jacob se iba a llevar esa rareza, ¿no? Y lo que hace el Señor es un milagro, ¿no? Guiado Jacob por Dios, las ovejas comienzan a parir puras, ¿cierto? Ovejas, corderos manchados. Y eso es un milagro, Señor, que demostraba de alguna mente, seguramente, la bendición de Dios. El capítulo 30 termina con lo siguiente, versículo 43. Y se enriqueció Jacob muchísimo y tuvo muchas ovejas, siervas y siervos, camellos y asnos. Jacob se enriqueció. Ahora él se fue de aquella tierra. Dice el comentario de la lección, solamente para leer una cita en Profetas y Patriarca y Profeta. Jacob habría dejado a su astuto pariente mucho antes si no hubiese temido encontrarse con Esaú. Ese era el problema también. Ahora sintió que estaba en peligro frente a los hijos de Labán, quienes considerando suya la riqueza de Jacob podrían tratar de obtenerla por la fuerza. Por lo tanto, Jacob tomó a su familia, tomó su riqueza, tomó sus animales, sus siervos, sus camellos, sus asnos, todo a sus hijos, y decide irse. Querido amigo que estás escuchando en este momento,
Llegó el momento, ¿cierto?, de Jacob, en la vida de Jacob, que él ya tenía que volver a su tierra. Pero no iba a volver solo, iba a volver con la bendición del Señor. Dios lo había traído de vuelta ahora a su casa, Dios lo estaba llevando de vuelta a su hogar. Y se llevaba, ¿cierto?, toda la bendición del Señor. Cuando nosotros decidimos, a pesar de nuestros errores, caminar con el Señor y darnos cuenta de que Dios está aquí, que está en la puerta del cielo, que realmente Dios me quiere bendecir, que realmente Dios quiere acompañarme y que solamente tengo que ser paciente y esperar sus tiempos, aunque me perjudiquen, aunque me salgan mal las cosas, aunque la gente trate de engañarme, pero si yo camino firme por los pasos del Señor, siempre voy a recibir la bendición de Dios. Y eso fue lo que recibió Jacob, la bendición del Señor a través de su familia, de él, de Jacob, de sus hijos, sus 12 hijos, vendrá, ¿cierto?, el reinado, ¿cierto?, o los habitantes de Israel. Todo ese linaje grande, toda esa nación gigante de esos 12 hijos que representan, en definitiva, al pueblo de Dios. Fue una lección linda. Poder aprender juntos y poder repasar juntos realmente es bello. Sigamos adelante, sigamos, ¿cierto?, confiando en el Señor, porque Él está junto a nosotros, Él nos acompaña y Él está dispuesto a darnos la bendición como se la dio a Jacob. Que Dios te bendiga, que el Señor te acompañe y nos vemos en una próxima lección la semana siguiente.